nuestra clase en el partido de la Selección Colombia. Hágale. Bueno, muy buenas noches. La conferencia de hoy es la conferencia número 8 del conocimiento de sí mismo, evolución, involución y revolución. Entonces, vamos a empezar por mirar que la ley de evolución y de involución es una ley mecánica, porque nosotros nos hemos basado en algunas teorías como la de Darwin, en donde se ve la teoría de la selección natural, en donde siempre el más fuerte es el que va a sobrevivir y el que se va a adaptar mejor al entorno o a los cambios que haya en su ambiente. Entonces acá vamos a ver que esa ley es una ley mecánica, porque todo lo que evoluciona en un momento dado va a involucionar. Entonces, así. Entonces vamos a ver que el propósito de esta conferencia es ver con claridad a qué venimos al planeta y cómo lograr ese objetivo. Entonces vamos a ver que nosotros estamos pensando que nosotros somos seres que estamos evolucionando, porque de pronto nosotros vemos que ahorita hay nuevas tecnologías, por ejemplo la tecnología de celulares, la tecnología informática, todo eso de telecomunicaciones que aparentemente pues nos sirven para como entrar en más y mejor información, pero en la realidad nosotros vemos que, por ejemplo, el celular nos mantiene como dormidos, nos mantiene hipnotizados. Entonces vamos a ver que entre más como avance tecnológico, en realidad vamos a estar más sumidos en esa involución, porque nosotros ya nos vamos a alejar de nuestro propio conocimiento interno, vamos a estar fascinados con el mundo material. Entonces vamos a ver también que esta evolución mecánica es un total fracaso, porque ahorita vamos a ver que están aumentando las guerras, también está aumentando la prostitución, el homosexualismo, también la contaminación del medio ambiente, del planeta. También se nos están aumentando los defectos psicológicos. Ahorita la gente es mucho más perversa. También se ve mucho más la crueldad del supuesto ser humano. Vemos que maltratamos a los animales. Entonces vemos que esto no es nada de evolución, sino de involución. Entonces vamos a ver nosotros cómo empezamos esa etapa de la evolución y cómo vamos dirigidos hacia la involución. Entonces nosotros como seres de energía venimos todos de un sol que se llama el sol sagrado o sol del absoluto, ¿sí? Entonces nosotros como chispas venimos con un 3% de conciencia despierta y con un 97% de conciencia atrapada por el ego o por los defectos. Entonces nosotros venimos aquí al planeta a hacer un curso de autorrealización en una rueda que se llama la rueda del samsara. Entonces nosotros venimos también a través de uno de los 7 rayos de la creación.
estos 7 rayos de la creación son la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y el Sol. Entonces nosotros bajamos a hacer este curso con 3.000, o sea, con 3.000 ciclos que tiene esta rueda. Por cada ciclo nos van a dar un alma. Entonces, nosotros también tenemos, dentro de esos 3.000 giros, tenemos 108 existencias con alma humana. Entonces, vamos a ver que se nos van a dar 324.000 cuerpos físicos humanos. Bueno, entonces acá nosotros vemos la rueda del samsara. Esta rueda también tiene tres posibilidades en donde nosotros como chispas nos van a dar un libre albedrío, y también no vamos a estar como obligados a hacer, o sea, a liberar ese 97% de conciencia atrapada. Entonces, existen tres posibilidades dentro de este curso, esta rueda del samsara. La primera posibilidad es lograr el triunfo. Entonces, es cuando logramos la autorrealización y liberamos ese 97% de conciencia atrapada para unirlo con el 3% de conciencia que tenemos libre. También existe la posibilidad del fracaso, en donde nosotros agotamos esas 108 existencias y regresamos al absoluto con solo el 3% de conciencia con el que llegamos. Acá pues la mayoría de nosotros estamos en esa posibilidad de autorrealizarnos o de fracasar. Y la última posibilidad es renunciar a la rueda del samsara y no hacer todo el curso, sino que regresamos con ese 3% de conciencia con el que llegamos. Bueno, entonces vamos a ver que nosotros primero pasamos por los reinos, empezando por el reino mineral. Entonces la evolución empieza con el reino mineral, en donde la chispa viene pues inocente. Entonces ella se empieza a contaminar en este reino. Entonces acá esta chispa es conectada a un cuerpo de un mineral. Por ejemplo, es conectada a un diamante o a una esmeralda o a un zafiro o a un rubí o a un metal como el oro. Entonces a esta alma se le va a denominar gnomo o pigmeo, y los primeros defectos que esta chispa va a formar son el de la desobediencia a los gurús de la naturaleza, que les enseñan todo lo relacionado con este reino. También empieza a desarrollar el defecto de la antipatía, y se le asigna el primer cerebro, que es el cerebro emocional. También lo único que tiene que hacer en este reino la chispa es asistir a las diferentes enseñanzas que se le van a enseñar, o sea, que se le van a enseñar por los gurús devas de este reino. Cuando ya la chispa ya ha desarrollado estos defectos, pasando pues miles de años, la desconectan y luego la conectan al siguiente reino, que es el reino vegetal. Entonces ella sigue con el 3% de conciencia libre, pero
se le adicionan los defectos que creó en el reino mineral. Entonces, en el reino vegetal, ella es conectada a un vegetal. Entonces, vemos todas las plantas evolutivas, por ejemplo, los árboles frutales o por ejemplo el roble o demás plantas que son medicinales. Entonces acá también se le agrega, además del cerebro emocional, se le agrega también el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Entonces ella acá empieza a sentir lo que es el placer, el dolor y el temor. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que algunas planticas, ellas van como creciendo cuando, por ejemplo, uno les habla, ¿sí? O cuando uno como que las riega o también pueden ellas sentir temor si de pronto les arrancan algunas de las hojas o les hacen algún tipo de daño. Entonces ella va a ir creando también esos defectos. Y ella también tiene que empezar a luchar por su propio alimento. Y pues como ella aún no se puede desplazar, pero sí tiene que empezar a mirar cómo puede defenderse también de otras plantas parásitas. Entonces, esta planta, pues acá no se ha desarrollado todavía como tal pues la sexualidad, porque como ella es de pronto polinizada por insectos o por el aire que trae pues como las esporas o para que ella se vaya reproduciendo. Entonces ella aquí solo tiene esos dos cerebros. Entonces cuando ella va desarrollando más y más y más defectos, al cabo de muchos años, ella va a ser desconectada y luego va a ser conectada al siguiente reino, que es el reino animal. Entonces, así. Entonces, en el reino animal, acá ya vimos que pasó el reino mineral, luego el reino vegetal y asciende al reino animal. Entonces, acá ella sigue manteniendo el 3% de conciencia que tiene libre y con los defectos que creó se traslada o es conectada a un animal. Entonces ella puede ser conectada, digamos, a un animal evolutivo como por ejemplo el águila o por ejemplo un delfín o de pronto un león o animales que vayan en evolución. Entonces aquí aparece como ella ya, los animales ya se pueden desplazar, entonces también se les agrega el cerebro motor instintivo sexual y ellos ya se pueden reproducir. Entonces aparece el defecto de la fornicación. Entonces es cuando se extrae la energía sexual a través de la eyaculación y del orgasmo. Entonces acá también empieza a luchar por su alimento, empieza a desarrollar también otros defectos como la violencia, también aprende a subsistir en el medio en el que se tenga que desarrollar y también aprende a cazar, aprende a hacer todo lo que venga en este reino animal. Acá vamos a ver que el alma de estos animales se denomina ánima
y en el vegetal se me olvidó decirles que el alma se llama elemental. Entonces acá ellas van a seguir también pasando por diferentes animales evolutivos hasta que desarrollen muchos más defectos y posteriormente se desconecta esa chispa del animal y se conecta al siguiente reino, que es el reino humano. Entonces, así. Entonces acá ya vamos a ver que la evolución va ascendiendo y es controlada por el jerarca Anubis, y la involución va hacia abajo y es controlada o supervisada por Tifón. Entonces ya acá en el reino humano se conecta a la primera alma humana se le conecta el cordón de plata, y en ese cordón, o sea, ya en ese reino humano se le da la posibilidad de la autorrealización del ser, porque se le da también el cerebro intelectual, que ese cerebro no lo tienen los animales. Entonces acá ya se le da esa posibilidad. Y también, como decía, se les adjudican las 108 existencias dentro de un cuerpo físico humano. Y vamos a ver que las primeras existencias de este ser humano van a ser, por ejemplo, en tribus o en civilizaciones en donde pues no se han desarrollado aún muchos agregados psicológicos o muchos defectos. Luego esta alma va a pasar por diferentes como edades y se va a ir contaminando mucho más. Al contaminarse más, en la existencia número 54, ya a pesar de que tiene otras 54 existencias, la evolución pasa a la involución, porque el alma se va a contaminar de una manera más acelerada. Entonces nosotros acá vamos a ver que la mayoría de nosotros de pronto ya estamos en las últimas, digamos, de las 100, 101, 102, no, pues no sabemos en qué existencia vayamos, pero eso lo podemos investigar en el desdoblamiento astral. Cada uno puede investigar en qué existencia va. Entonces vamos a ver que esas otras 54 existencias restantes de involución ya las va a hacer como humanoide. Entonces, entonces vamos a ver que una vez que se hayan agotado estas 108 existencias, el alma va a ir a lo que se llama la involución dentro de los 9 círculos dantescos. Entonces ahí se le van a desintegrar todos estos agregados psicológicos si no los quiso desintegrar de forma voluntaria mediante la autorrealización. Entonces el alma va a pasar por esos 9 círculos dantescos y se va a durar en esta involución miles y miles de años. Entonces esto solo podrá salir cuando ya todos estos defectos hayan sido eliminados y el alma esté totalmente purificada. Volverá al absoluto, pero solo con el 3% de conciencia con la que ingresó. Entonces vamos a ver también que después de ser humanoide va a bajar a ser animaloide. Entonces en los animales involutivos, por ejemplo, encontramos entonces
también encontramos las ratas o encontramos otros animales que pues van a durar también miles y miles de años o existencias en esta involución hasta que se le descompongan todos esos agregados psicológicos que creó. También después va a pasar a ser, va a bajar aún más hasta ser mineraloide. Entonces acá ya se vuelve a un mineral que ya esté también en involución. Entonces, ¿por qué también se tiene que cumplir una ley que se llama la ley del drogo? Entonces, en esa ley del drogo es cuando, cada uno de nosotros va a ser devorado por otro. Entonces, ahí vamos a ver que unos animales van a devorar a otros o que también cuando ya se descompongan pues van a ser parte de la tierra y eso va a abonar esa misma tierra, ¿sí? Para que pronto las plantas subsistan y crezcan. Entonces vamos a ver que todo no pueden quedar chispas ociosas, sino que todas deben servir para algo. Entonces vamos a ver ese proceso de involución y ya vimos el proceso de evolución y ahora vimos el proceso de involución. Ahora vamos a ver lo que se llama la revolución. ¿Qué tiene que ver con los círculos dantescos? Los círculos dantescos es el proceso de involución. Entonces, acá como nosotros de pronto no quisimos en forma voluntaria ir eliminando cada uno de nuestros agregados psicológicos, como por ejemplo la mentira, la tiranía, la pornografía, la masturbación. Entonces, al no eliminarlos voluntariamente, el alma tiene que regresar nuevamente al absoluto, pero ella tiene que, esos defectos se le van a desintegrar, pues como se dice, como a las malas, ¿sí? Entonces, en estos círculos se les van a desintegrar cada uno de esos defectos que creó en cada una de las existencias. Entonces, eso es un proceso pues muy largo y muy doloroso porque cada uno de esos círculos dantescos tiene como sus agregados. Entonces, esos círculos dantescos los vamos a ver ahorita en la siguiente conferencia, que es la de las infradimensiones. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver que nosotros nos debemos guiar por lo que se llama la revolución. Entonces la revolución es un cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestro mundo interior. Entonces vamos a ver que solo a través de la revolución consciente es posible la regeneración humana, porque nosotros ni siquiera sabemos qué es evolucionar o qué es involucionar. Nosotros nos creímos pues como las teorías esas como les decía al principio de Darwin, que nosotros evolucionamos fue de los monos, pero es al contrario, porque nosotros si no vamos a ir eliminando cada uno de esos agregados, pues nos vamos a ir involucionando, o sea, cada vez vamos a dejarnos a llevar por como el intelectualismo y por involución pues nos vamos a volver como más de pronto más ignorantes, como más lentos, como más brutos, como más robots, sí. Entonces vamos a ver que mediante la revolución de la conciencia, que es cuando nosotros empezamos a practicar lo que se llaman los 3 factores de la revolución de la conciencia.
Entonces, pues, vamos a ver que estos tres factores son la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Entonces, mediante la muerte psicológica, nosotros vamos a ir dándonos cuenta de todos los defectos que se nos manifiestan en nuestro diario vivir. Por ejemplo, nosotros nos levantamos y siempre nos levantamos con esa misma mecanicidad. Nosotros vamos al trabajo de pronto afanados, ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento o cómo nos bañamos, no miramos de pronto la forma en que nos desayunamos porque estamos pensando en otras cosas que de pronto se nos hizo tarde, o que nos quedó algo pendiente, o que tenemos alguna preocupación. Entonces, nosotros no miramos los distintos agregados que se nos manifiestan y también los distintos pensamientos, emociones, sensaciones, los distintos deseos que se nos manifiestan. Entonces, mediante la muerte psicológica, nosotros vamos a ir como despertando de ese hipnotismo en el que vivimos. Vamos a ir mirando cómo nos afectan esos agregados y ir estudiando pues el que nos vaya como afectando más. Entonces vamos a pedirle a la Madre Divina que nos los vaya eliminando, pero también debemos hacer como una comprensión del defecto que queramos o que el ser nos diga que debemos eliminar en primera instancia. Y también mediante la muerte en marcha, porque mediante la muerte en marcha nosotros vamos a ir eliminando esos agregados en el instante. Entonces, practicando esta muerte psicológica, nosotros vamos a ir ahorrando la energía en cada uno de nuestros centros, y esto nos va a servir para hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, vamos a poder practicar el nacimiento espiritual con nuestra pareja para ir creándonos a nosotros mismos. También mediante la práctica del sacrificio por la humanidad. Entonces, nosotros podemos ir pues comprendiendo esta enseñanza, y en determinado momento nosotros podemos ir enseñándole a los demás desinteresadamente y de forma pues voluntaria este conocimiento, para que las demás personas también aprendan cómo eliminar sus defectos y cómo crearse a sí mismos. También mediante este sacrificio por la humanidad, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el tema de hoy, que es la involución y la evolución, cómo este proceso nos tiene tan mecanizados. Nosotros no vemos que la supuesta involución en realidad nos está llevando a la involución, porque nosotros cada vez vamos a ver que mediante la práctica de estos tres factores nos vamos a liberar de la rueda del samsara, porque ya si nosotros lográramos la autorrealización, pues ya liberaríamos ese 97% de conciencia que tenemos atrapada y regresaríamos al absoluto pues con el 100%. Entonces vamos a ver también que este proceso, pues aunque parece pues muy difícil, nosotros lo podemos ir empezando y practicando pues de a poco, ¿sí? Porque nosotros tampoco podemos decir que ya con unas prácticas pues ya estamos haciendo harto, ¿sí? Sino que
Nosotros podemos empezar por de pronto meditar 1 hora e ir aumentando el tiempo de la meditación, o también tratar de cuando nos acordemos de que estemos haciendo algo mecánico, entonces ir eliminando cada uno de esos agregados psicológicos mediante la muerte en marcha. Entonces ir aumentando paulatinamente estas prácticas. También pues tratar de enseñarle estos 3 factores de la revolución de la conciencia a las demás personas, ya sea de pronto a unas personas que sean más allegadas a nosotros, mientras que de pronto como que nos fogueamos, o de pronto mientras que aprendemos más acerca de cada uno de estos temas. Entonces pues no sé si de pronto tengan alguna pregunta acerca de la conferencia, o algún comentario o algún aporte acerca de la misma. Entonces A ver, ayer Pespita, Camila. ¿Qué pasó aquí? Se había desconectado. 76 espectadores. Bueno, entonces esta sería la conferencia de evolución, involución y revolución. Entonces la próxima conferencia se va a dictar este martes a las 8 de la noche hora Colombia, para los que deseen asistir. Entonces el tema número 9 será las infradimensiones, que también es un tema muy interesante y está relacionado con este tema de evolución e involución.